teóricos destacan la influencia de variables personales, familiares y sociales. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Yo lo he dividido entre individual, de la persona propia, cognitivo, ¿vale? Entre los familiares, bueno, en microsocial, que entra dentro de la familia, los iguales y la escuela, ¿vale? Y luego lo social. Lo he dividido en eso, lo voy explicando poco a poco según vayamos adelantando, ¿vale? El comportamiento, esto es todo lo que influye en el comportamiento del consumo de sustancias, ¿vale? Factores de riesgo y factores de protección. Yo he dicho antes que pueden interactuar y no significa que la presencia de uno, ¿vale? No, la presencia de uno tenga que estar el otro presente y viceversa, sí. Puede estar uno solo y el factor de protección también puede estar solo, aunque no haya factor de riesgo, ¿vale? Incide en la probabilidad de que una persona se inicie y o progrese en la escala del consumo de sustancias, los factores de riesgo, ¿vale? Incrementa la probabilidad de que se dé un determinado fenómeno como un riesgo. Después cuando un ejemplo os lo voy a explicar un poquito mejor. No pueden considerarse como factores causales o deterministas, es lo que he explicado antes. No por una causa se consume, ¿vale? O sí, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y hay estudios sobre ello, pero como os digo, siempre son multifactoriales, ¿vale? O multicausales, como lo queráis llamar. Son solo elementos cuya presencia permite predecir la conducta de consumo con una mayor probabilidad. Es decir, que si hay un joven, ¿vale?, que puede tener varios factores de riesgo a su alrededor, ¿vale?, no significa que ese joven vaya a caer en el consumo o vaya a ir. Simplemente significa que hay una mayor probabilidad de riesgo, ¿vale? No os pongáis porque, claro, madres... Puede caer o no puede caer, siempre está el riesgo ahí, sí. Pero hay mucha gente que vive con estos factores de riesgo, yo he conocido de... Sí, que han caído. Uno de los padres, ¿vale?, tiene un problema de adicciones, de cualquier índole, ¿vale? Y eso es un factor de riesgo, quiere decir, mayor probabilidad de que el niño vaya a consumir, ¿vale? Pero también hay factores de protección, donde se incide sobre ello, como por ejemplo, protección frente a la prevención que se tiene con ese niño, el ejemplo, ¿vale? Múltiples de factores de protección que se pueden aplicar en la misma casa. Entonces, por eso pueden interactuar juntos, ¿vale? Factores de protección. Otras situaciones de índole personal o social que protejan al individuo frente al consumo y que apoyan su pleno desarrollo, ¿vale?, orientándole hacia estilo de vida saludable. Aunque exista ese factor de riesgo, ¿vale?, pero si tú tienes ese factor de protección como padre, comunicación, ¿vale?, prevención sobre ello, ya lo estás protegiendo. ¿Es mínimo a lo mejor o no? Pues mucho. Pero eso sí, depende del grado con que se mida, ¿vale?, ese tipo de riesgo también. Amortigua la influencia de los factores de riesgo, ¿vale? Si hay un factor de protección, se está amortiguando el factor de riesgo. Reduce la probabilidad del inicio o progresión del consumo, porque estamos hablando del inicio, pero también puede ser que ya esté dentro del consumo. Claro, es que a veces no lo sabes. ¿Vale? Sí, ya en cuestión de padres, no sé cómo vivís vosotros la experiencia esta de adolescentes. Veo que tú tienes un preadolescente o adolescente ya, ¿vale? Según cómo lo mires y según qué autor puede definirlo. Me supongo que es lo que me has dicho tú antes, que tienes también un niño de más o menos esta edad, ¿vale? Vosotros vais viendo la escuela, vais viendo cómo se comporta con sus iguales, en la familia, ¿vale? Entonces vosotros ahí ponéis más armas de protección.